Bueno, buenos días a todos. El acelerado proceso de digitalización de la economía afecta a todos los sectores, pero de forma particular a la industria financiera, que básicamente provee servicios y productos que son digitales, transformando no solo nuestros procesos internos, sino la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes. Detrás de esta transformación hay elementos como la posibilidad de acceder a miles y millones de clientes a través de Internet, el uso generalizado por parte de los consumidores de dispositivos digitales, de dispositivos móviles, y también la capacidad que tenemos hoy para procesar y almacenar información a precios competitivos. Son múltiples las innovaciones tecnológicas que subyacen estos desarrollos. Por mencionar algunas, tenemos el uso de la nube pública, tenemos la biometría, el DLT, la inteligencia artificial, pero en cualquier caso lo que tenemos es una gran capacidad para transformar nuestros negocios, pero también la emergencia de nuevos riesgos, el aumento de algunos que ya teníamos y también la tecnología nos ofrece capacidades para gestionar los riesgos de una forma más eficiente. Para hablar del tema que titula este panel, para hablar de la gestión de los riesgos derivados del nuevo entorno tecnológico, sus retos y oportunidades, contamos hoy con 3 invitados que ocupan funciones de primera y segunda línea de defensa en entidades bancarias y también con miembros de la supervisión. Presento, por tanto, a nuestros tres invitados. En primer lugar, Pilar, lo leo porque es un poco largo, jefa del Grupo de Inspecciones de Riesgo Tecnológico en la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Cristina Álvarez, jefe de Tecnología y Operaciones para España y Europa del Banco Santander. Y Marc Muntaña, director de Riesgos de Ciberseguridad, Fraude Externo, Externalización y reputacional, riesgo reputacional en CaixaBank. Muchas gracias a los 3 por estar aquí hoy con nosotros. En primer lugar, empiezo por ti, Pilar. En este entorno digitalizado en el que la actividad bancaria, en general la actividad financiera se desenvuelve hoy en día, ¿cuáles son los riesgos que más os preocupan y que subyacen, entiendo, o son el foco de vuestra actividad supervisora? Bueno, buenos días a todos, lo primero, y gracias por la invitación a participar en este evento ya de tanta tradición. Llevamos ya años hablando de digitalización. Ahora hablamos ya de la gran transformación. O sea, los avances acelerados de los últimos años cada vez implican un cambio más radical en cuanto a la digitalización en la sociedad y en el sector financiero en particular. Las entidades ya incluyen en sus estrategias la digitalización más que como una oportunidad, yo diría como una necesidad. Pero bueno, como siempre decimos, todas estas novedades implican riesgos nuevos o que se incrementan, que tenemos que considerar. Nosotros como supervisores también nos enfrentamos a estos retos, porque hay estos cambios rápidos en la tecnología, en la regulación, con toda la nueva regulación en la que no voy a entrar mucho porque luego hay un panel, y la dificultad de captar, como han comentado antes también, pues recursos especializados. O sea, todo esto pues, nos afecta a todos. ¿Dónde ponemos el foco? El Banco Central Europeo, junto con las autoridades nacionales competentes, realizamos un proceso anual de riesgos y prioridades, donde se definen unas prioridades a 3 años y a partir de ahí salen las actuaciones supervisoras. En Banco de España hacemos un proceso similar para las entidades menos significativas. Entonces, en los últimos años, ¿dónde hemos puesto el foco? Las prioridades supervisoras se han centrado, hablando en este contexto, en las estrategias de digitalización de las entidades y los marcos de resiliencia operativa. Están relacionadas unas más de modelo de negocio, estrategia, pero implica pues, al final que se incremente todo este riesgo tecnológico. Para el año que viene
estas dos prioridades continúan. Lo que pasa es que el foco en la parte de digitalización pues se va a poner más en la utilización de las últimas tecnologías, como es la inteligencia artificial, y en la parte de ciberresiliencia operacional el foco lo vamos a poner más pues en la correcta aplicación de la regulación que viene por delante, que es DORA específicamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco por centrar vulnerabilidades que vemos en estas áreas y por eso siguen estando en nuestra prioridad supervisora. Por ejemplo, en la parte de ciberresiliencia es que todavía vemos que hay entidades que no han implementado unos controles básicos de ciberseguridad. Todavía encontramos estos marcos que, bueno, pues que necesitan reforzarse, ¿no? La gestión del cambio tecnológico, toda la digitalización implica que el entorno tecnológico es mucho más amplio, más complejo, hay muchos cambios de hardware, software, que al final provocan indisponibilidades de sistemas. Las capacidades de recuperación, bueno, la calidad de los datos, la capacidad de agregación de agregar automáticamente la información para generar informes. O sea, hay múltiples vulnerabilidades que todavía vemos, por lo tanto, centramos el foco en estas. Bueno, tenemos muchas actuaciones supervisoras relacionadas con estas dos áreas. Por nombrar una, el ejercicio de estrés test de ciberseguridad que se ha realizado este año me ha parecido, ha sido un ejercicio muy interesante, un ejercicio teórico en el que un ciberincidente se considera exitoso y deja indisponibles sistemas críticos importantes de las entidades. Entonces, para ver la capacidad de respuesta y recuperación de las entidades en este contexto, ¿no? En Banco de España también tenemos actuaciones referidas a riesgo tecnológico y que hemos reforzado. En las entidades menos significativas, incremento del seguimiento del riesgo tecnológico, inspecciones in situ, etc. Y para el año que viene, como digo, el foco en la parte de digitalización, en inteligencia artificial y en la parte de ciberresiliencia, pues la aplicación de DORA. Muy bien. Cristina, a ti te toca un doble rol. Por una parte, como primera línea de defensa, tienes que hacer uso de la tecnología para transformar los negocios y al mismo tiempo tienes que conseguir hacerlo dentro de unos niveles de riesgo controlados, ¿no? Tienes que gestionar el perfil de riesgos de la entidad. ¿Puedes hablarnos un poco de ese doble rol? Por una parte, de cómo la tecnología transforma los modelos de negocio y, por otra parte, ¿cuál es el foco, cómo el nuevo entorno exige reforzar la gestión de determinados riesgos, en particular la resiliencia? Muy bien. Bueno, gracias, Valentín. Gracias al Club de Riesgos y a Fran por meterme en este lío tan agradable, porque la buena noticia es que estamos todos juntos en esto. Al final, como comentábamos en el inicio, esto es un cambio estructural que ha venido para quedarse. Y a mí me gusta hablar de la transformación digital de una forma muy práctica. Al final, la transformación digital es cambiar la cuenta de resultados de una compañía y puedes tocar tus ingresos, tienes que adecuar la estructura de costes por dos drivers. Uno, la tecnología, que está aquí para quedarse, y la buena noticia es que ya se ha democratizado y la excusa no va a ser que no tengamos tecnología, porque la tecnología la tenemos y a un coste marginal mucho mejor que hace muchos años. Y el segundo, el cambio de hábito de los clientes. Y claramente la banca está en un momento crítico. En los próximos 3-5 años es fundamental. Como decía Pilar, esto no es una elección, esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer para tener compañías sostenibles, rentables a futuro y realmente, por supuesto, hacerlo con todos los controles, ¿no? Con lo cual, para nosotros, para la banca y para Banco Santander, la transformación es una palanca fundamental para cambiar el modelo de relación de nuestros clientes, porque los clientes tienen que tener la capacidad de poder elegir cómo se quieren relacionar con el banco y además nos tiene que habilitar un modelo operativo muy diferente al que hemos venido teniendo en los últimos años. Y esto lo tenemos que hacer por supervivencia, no nos queda otra opción, ¿no? Con lo cual yo creo que es un momento, la banca está pasando un momento apasionante, como han pasado otros sectores, con lo cual tenemos que trabajar todos juntos. Y esto no va del área de tecnología, esto va del banco entero, trabajando línea 1, línea 2, línea 3, con unos objetivos muy claros de cómo vamos transformando, pero a la vez poniendo esos mecanismos de control.
Y riesgos los conoceréis todos, pero a mí me gusta siempre hablar de uno que para mí es muy importante, que es la hiperconectividad. ¿Y por qué creo que es tan relevante? Porque ahora hablamos de dependencia de terceros, siempre hemos tenido dependencia de terceros. ¿Quién no ha tenido dependencia del mainframe de IBM? Siempre ha habido tecnologías de las que éramos absolutamente dependientes, pero ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado que ha venido Internet, que ha venido el móvil, que todo está conectado, que la capacidad de cómputo tiene un coste absolutamente marginal y que los clientes están mucho más educados en el uso de la tecnología que hace muchos años. Y esta hiperconectividad nos lleva a un mundo mucho más complejo que tenemos que gestionar porque nos abre escenarios de pasamos de tener algo muy controlado a tener algo totalmente distribuido, donde los dispositivos son mucho más inteligentes, los sistemas pueden hacer muchas más capacidades y todo eso se conecta. Y tenemos que hacer convivir los mundos tradicionales con los mundos de public cloud, la llegada de las capacidades de datos y entonces el riesgo tecnológico evidentemente es mucho más complejo y además, como decía, los malos siempre van a ir muy rápido, porque los malos por naturaleza les gusta correr y les gusta ponernos retos permanentes y tenemos que estar preparadas las organizaciones para que nos van a pasar cosas, todos los días nos pasan cosas, pero la organización que mejor se prepare para una vez que te pasan reaccionar rápido y para eso de nuevo la tecnología es fundamental y a la vez que gestionas ese riesgo, eres capaz de transmitir tranquilidad a los clientes, es fundamental. La seguridad es, desde mi punto de vista, el mayor riesgo reputacional que tienen los bancos y a la vez la mayor oportunidad que tenemos de poner en valor a los clientes, porque si algo esperan los clientes del banco es que seamos seguros, con lo cual yo también lo veo como una gran oportunidad. Y entonces, ¿qué cambia en ese modelo de gestión de riesgos? Pues que desde mi punto de vista tenemos que trabajar todos en cómo construir esa compañía resiliente y eso es llevar los riesgos y el diseño, al momento del diseño de las soluciones y no pensar cada uno en nuestro trozo. Tenemos que pensar en el proceso end-to-end del cliente y cómo desde que empezamos a diseñar ese proceso para un canal digital, para una oficina, llevamos el riesgo a la izquierda. Y realmente lo que no se diseñe bien nunca se va a operar bien. Y esto exige un cambio cultural, como se comentaba antes, fundamental. Exige un cambio cultural en línea 1, en línea 2 y con los equipos de auditoría, en que el riesgo es responsabilidad de todos. El riesgo no es responsabilidad de las áreas de tecnología. El responsable de negocio es responsable de gestionar los riesgos a la hora de definir procesos, a la hora de cómo establece la relación con los clientes. E igual que a mí me tocó hace años estudiar finanzas para no financieros porque soy ingeniera, pues ahora la buena noticia es que a todos línea 1, en línea 2, línea 3, toca aprender de cómo la tecnología nos está cambiando el modelo de negocio y la forma de operar el banco. Y toca educar porque lo que no se conoce no se gestiona bien. Y una gran labor que tenemos que hacer todos y que es una de nuestras prioridades en el banco es que todas las personas entiendan que las decisiones que toman tienen que meter la variable riesgo y la variable tecnológica. Y yo creo que esa es la gran transformación que tenemos por delante. Pero bueno, es apasionante. Yo, la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Con lo cual, vamos a disfrutarlo. Marc, tú eres segunda línea de defensa, así que dos preguntas para ti. La primera es, ¿cuál es tu rol en todo esto? Y dos, ¿cuál es la evolución de las amenazas que has ido viendo en los últimos años y la visión hacia el futuro? Perfecto. Bueno, gracias en primer lugar, Valentín, y al Club de Gestión de Riesgos por esta invitación. Coincido con Cristina, es un momento apasionante para la tecnología y en nuestro caso, como segunda línea de riesgo tecnológico, realmente encantados de poder acompañar y en estos términos que apuntaba también Cristina, ¿no?, de esta corresponsabilidad en la gestión del riesgo, que el riesgo no solo es de la primera línea que toma los riesgos en la decisión de proyectos, iniciativas, etcétera, sino que las segundas líneas de defensa estamos cada vez más partícipes y más cercanas acompañando a los equipos de primera línea de defensa. Así que en este sentido, totalmente alineado con lo que apuntaba Cristina. Entonces, el rol específico de la segunda línea de defensa en CaixaBank lo amparamos dentro de riesgos no financieros y vinculado al riesgo operacional, ¿de acuerdo? Y sí que vemos el riesgo tecnológico como un riesgo hiperconectado. No se puede tratar de forma aislada. Tiene muchas intersecciones con el fraude, con la externación, con el reputacional. Al final, de ahí estos nombres tan largos, ¿no?, que tenemos. Hay un catálogo de riesgos muy cercanos entre ellos que interseccionan
y que no permiten tratar el riesgo tecnológico de forma aislada, porque a la que te despistas, pues tienes un tercero que está participando y a la que te despistas, la ciberseguridad colinda con el fraude. Entonces, es muy importante esta aproximación holística al riesgo. Entonces, de algún modo nosotros, atendiendo a esta diversidad de los riesgos, lo que hemos hecho es crear una serie de equipos especializados en cada uno de ellos que colaboran de forma recurrente. Es decir, cuando, por ejemplo, hacemos un onboarding de un proveedor nuevo, pues hay el equipo del riesgo de externación que está mirando el riesgo en el cual incurrimos como entidad en ese riesgo, pero a su vez invoca pues, a los compañeros expertos en riesgo tecnológico, en continuidad, en fraude, etcétera, para que la visión de esa acción del banco, ¿no? de externalizar ciertos servicios hacia afuera, pues realmente comprenda todos los riesgos a los cuales nos exponemos. Entonces, un poco el rol de esta segunda línea de defensa estaría en este sentido. ¿Dónde más nos estamos enfocando? En tecnología puramente, pues en la operación y en la evolución del banco. En la operación, en el sentido de que tenemos una serie de controles o elementos de supervisión en el constante del banco, es decir, en la gestión de los cambios que apuntaba Pilar, que a veces provocan indisponibilidades, en la ciberseguridad. Ahí estamos acompañando y supervisando de forma continuada a los equipos de primera línea de defensa a través de indicadores, de recolección de evidencias, de pruebas sustantivas en forma de testeo de controles, de testing plans que le llamamos nosotros, y esto nos permite de algún modo explicitar este challenge de la segunda línea de defensa de, bueno, la primera gestiona los riesgos y lo hace bien y los mide, pero nosotros somos los garantes, ¿no? de que esa visión del riesgo que se pueda trasladar pues sea lo más certera posible. El segundo bloque importante, y ligado también a la transformación que apuntaba Cristina, es decir, el sector está en transformación y es inevitable y lo tenemos que hacer por pura supervivencia, como bien ella apuntaba. Pues estos cambios, que nosotros llamamos cambios materiales, cambian realmente el paradigma de esta gestión más ordinaria o más recurrente del business as usual de la tecnología. Es decir, cómo gestionamos los cambios en máquinas que tenemos en nuestros data centers a cómo se hacen los clouds, se hace radicalmente diferente, con lo cual, a la hora de valorar el riesgo tecnológico que tengo en un modo u otro, es muy diferente. Entonces, esto implica que nosotros, de forma evolutiva, junto con la evolución tecnológica del banco, tengamos que ir adaptando estos marcos de control y supervisión a esta transformación que hacen los bancos. Luego pueden sobrevenir situaciones como la que tuvimos nosotros hace 3 años, en la cual CaixaBank integró, absorbió, fusionó con Bankia. Entonces, hubo un gran proyecto tecnológico, ambicioso en plazos, en la cual era muy importante la integración tecnológica de ambas entidades. Había un día un fin de semana, en el cual movíamos todos los datos de un banco al otro. Pues estuvimos trabajando meses y meses con los equipos de proyecto, intentando identificar puntos posibles de fallo, posibles riesgos de ese proyecto para que el día todo saliera bien. Entonces, este rol en los proyectos transformacionales también lo ejercemos como segunda línea de defensa. Y luego está la propia evolución del negocio. Pues aparecen nuevos productos, servicios, y estamos en los circuitos de evaluación de los productos, de los servicios, pues dando esta visión de qué riesgo tecnológico implica trabajar con cierto partner o qué riesgo de fraude entraña el hecho de acometer cierta operativa. Y por ligarlo con los riesgos, Valentín, me preguntabas qué nos preocupa en cuanto a tecnología. Evidentemente, la adopción de estas tecnologías disruptivas, especialmente la IA. Y sí que estamos viendo que un poco la delincuencia está aprovechándose de esa potencia de la IA, ¿no? para hacer ataques más dirigidos, más personalizados, y eso pues, provoca engaños a nuestros clientes y realmente acaban siendo víctimas de fraude. Sin embargo, lo que estamos viendo, y ya específicamente en fraude, es que si bien hemos tenido épocas donde ha habido mucho malware, muchos phishings, muchos tecnicismos, ¿no? y medidas muy técnicas en la protección, están volviendo los básicos y estamos viendo que se vuelve a la estafa clásica, al engaño, a la ingeniería social para intentar que los clientes sean víctimas de fraude. Con lo cual, no solo va de tecnología, sino va de cultura, de formación, concienciación, tanto en tecnología como todo lo que está vinculado a la operativa con el banco. Entonces, yo te diría que, como resumen, segunda línea, acompañando a las primeras en este término de corresponsabilidad y participando desde el inicio en las iniciativas. En este entorno digitalizado, la provisión de servicios y productos a nuestros clientes depende cada vez más de terceros. Y el tema de terceros es un tema complejo por el gran número de terceros, por su diversidad, porque llegar a conocerlos es realmente complejo, porque influir en ellos es difícil. Cristina, ¿cómo hacemos esto de forma que sea eficaz? Bueno, a ver, el tema de los terceros yo creo que es de los más complejos, pero porque además excede en
Este del área, cuando se suele pensar en terceros, rápidamente todo el mundo se le va a la cabeza tecnología, pero cuando tú te pones a ver un banco o cualquier organización, hay muchos más terceros. Y hoy en día todos los terceros utilizan tecnología y cosas que hace años no nos preocupábamos y llevamos toda la vida externalizando procesos, los famosos BPOs, pero bueno, pensábamos que con externalizarlo, siempre externalizas el servicio, pero nunca la responsabilidad. Pero la tecnología no te permitía hacer cosas que hoy te permite, con lo cual hoy el tercero es mucho más allá que el tradicional de Public Cloud, de un Amazon, un Microsoft. Es una empresa pequeñita que te está dando un servicio muy específico en un proceso relevante del banco, con lo cual para mí lo primero es identificar y mapear tus terceros y no nos olvidemos de los cuartos, porque luego hay terceros que van con otros. Pero vamos a mapear o tenemos mapeado lo que son los terceros con tus procesos críticos del banco. Eso es lo primero. Tienes que tener perfectamente identificado cuáles son los terceros relevantes, sean tecnológicos, sean de procesos, da igual, porque todo el mundo hoy utiliza la tecnología y sobre todo, cuáles son los críticos que manejan datos importantes de tus clientes, que una disrupción te puede parar un proceso crítico y con esos terceros tienes que trabajar tanto en la parte contractual, tienes que trabajar mucho en probar, probar, probar. Lo que no se prueba el día que tienes el problema no funciona y yo creo que ahí hay un tema súper relevante, no solo va de probar si la máquina se cae, va de probar que recuperamos datos. Y creo que eso es súper relevante y es un cambio porque al final el riesgo mayor que tenemos es el poder perder datos críticos de clientes y que los malos puedan usar esos datos, con lo cual ese tema de probar y de tener bien atadas todas las cláusulas de terceros, yo creo que como sector podríamos hacer más de lo que estamos haciendo, sobre todo con los proveedores sistémicos. Yo creo que las compañías americanas sabemos que son las más complicadas a nivel de contratos y a nivel de gestión luego en sus entornos y creo que en esos proveedores sistémicos nos deberíamos unir para tener más fuerza a la hora de poder hacer esos mecanismos de revisión y creo que también es muy importante revisar esos proveedores más pequeños porque los malos suelen ir a los más débiles. Entonces, el revisar y el ayudar a esos proveedores a que realmente tengan esas capacidades, lo decía Marc, y hay un tema fundamental, los gestores de servicio del banco tienen que entender qué hay en su servicio, qué datos se pueden ver comprometidos, cuál es el impacto y les tenemos que ayudar porque es un mundo nuevo, les tenemos que educar, les tenemos que explicar qué riesgos tienen y qué responsabilidades y tenemos que adecuar el modelo también de objetivos y el modelo cultural para que entienda que ellos son responsables, no solo de un servicio, sino de unos datos de un cliente, etcétera, ¿no? Y yo creo que es el gran reto que tenemos porque además esto cada vez va a ir a más, ¿no? Y la dependencia que vamos a tener es relevante y estar preparados con los famosos planes de salida, pero ser realista que un plan de salida no es darle un botón y te vas. Tienes que tener un plan, lo tienes que tener de nuevo bien documentado, lo tienes que probar y todo esto, bueno, pues exige un trabajo, unos equipos y una dedicación que no es menor. Y de nuevo, es una visión holística de toda la organización. Pilar, creo que ya te lo ha dejado en bandeja. Ha hecho referencia a los sistémicos, ¿no? Y dentro de los sistémicos tenemos las nubes. ¿Cuáles son vuestras preocupaciones o los riesgos específicos que veis en las nubes? A ver, los proveedores de servicios en la nube, pues por una parte, te ofrecen unas capacidades de procesamiento, de operación, de flexibilidad que una entidad no puede asumir como tal, con lo cual, obviamente, están cada vez más incorporados en las estrategias tecnológicas de las entidades, ¿no? La externalización pues, a la nube pública. Nosotros en las entidades, la mayoría de las entidades que supervisamos, trabajan con nube pública e incluso con aplicaciones pues, críticas para la entidad, ¿no? Entonces, es que bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Cristina. Se externaliza el servicio, pero no la responsabilidad. Al final lo que hacemos es extender, o sea, aprovechar las oportunidades, pero extender nuestro entorno tecnológico a unos terceros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como supervisores, en línea de lo que he comentado antes, en las prioridades supervisores dentro de
de robustos marcos de ciberresiliencia, de resiliencia operativa, por supuesto está la revisión, que nos ocupa mucho tiempo, de las externalizaciones. Es un tema clave. Entonces, el Banco Central Europeo en breve, ya ha habido una consulta pública, va a publicar las guías de externalización de servicios en la nube. Al final ahí lo que intentamos, están alineadas con DORA, porque también DORA ya tienes una regulación muy clara, intentamos pues, también transmitir buenas prácticas que hemos visto en las entidades, ¿no? Entonces, los riesgos, me dices, los riesgos de la nube pública, pues los mismos riesgos, aparte de la concentración que hay a nivel sector y que todos dependemos de determinadas empresas o proveedores de servicios, son los mismos. O sea, es que estoy de acuerdo, hay que probar, bueno, el tema de seguridad es clave, que los datos sensibles estén encriptados, protegidos, en reposo, en tránsito, que las capacidades de recuperación, las polémicas estrategias de salida, que muchas veces nos comentáis, bueno, es que un proveedor puede fallar, entonces puede no dar un servicio adecuado y hay que tener pensado qué voy a hacer después, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por terminar y no alargarme, sí que DORA, la regulación que entra el año que viene en vigor, europea, bueno, pues establece un marco de control para los proveedores a nivel sistema financiero europeo que se determinen como críticos o más importantes. Entonces, bueno, nosotros a nivel entidad, pues sí recomendamos que estas certificaciones, por ejemplo, de seguridad, ¿no?, que ofrecen los proveedores, pues bueno, nosotros, ya sabéis, cuando vamos de inspecciones que verificamos hasta el último. Entonces, la robustez de estas certificaciones, pues no coinciden con lo que exige un supervisor o a lo mejor la propia entidad en algunos casos. Entonces, bueno, pues por un lado, todo el control que pueda realizar la entidad o conjuntamente varias entidades, ¿no?, auditorías conjuntas a estos proveedores, y luego el marco de regulación que va a venir el año que viene, que bueno, que entiendo que eso va a reforzar también el cómo funcionan estos proveedores. Oye, Marc, ya nos ha dicho que la responsabilidad última de los bancos, pero aún siendo esto así, hay una distribución de funciones entre el banco y el tercero, y ahí surge este concepto de responsabilidad compartida. ¿Nos puedes elaborar un poco sobre eso? Sí, desde luego. La responsabilidad compartida es un término, como bien se ha dicho hasta ahora, es decir, la responsabilidad última siempre es de la entidad que decide externalizar. Nosotros somos los responsables de los datos de los clientes y la atención directa a los mismos. Sin embargo, en estas contrataciones de estos servicios y sobre todo en la nube, se dan circunstancias en las que nos tenemos que poner de acuerdo o a veces acogernos a lo que nos ofrece el proveedor. ¿A qué me vengo a referir? Por ejemplo, en el caso de un incidente de seguridad, ¿cómo lo haríamos en la gestión de que nos pasara, que nos falla cierto proveedor? Es decir, tenemos que tener pactado muy bien tanto los plazos de notificación de estos incidentes que un proveedor pueda tener hacia mí, porque yo como banco tengo una obligación hacia el supervisor, también de comunicar este tipo de fallos o brechas, ¿no? Es importante estos mecanismos de coordinación. Por otro lado, el hecho de empezar a utilizar o impulsar, ¿no?, esta utilización de servicios en la nube también entraña un poco una conversión de los perfiles tecnológicos. Al final, hasta ahora, cuando teníamos los servidores, las máquinas en nuestros data centers, CPDs, teníamos personas que estaban en salas con muchos servidores, moviendo cintas, instalando servidores, etcétera, etcétera. Y en el momento que nos vamos a la nube, estos perfiles ya no son nuestros, pasan a ser del proveedor. Y eso es transparente a nosotros. Nosotros pagamos por un servicio, no intervenimos ni podemos incidir en ese servicio. El proveedor nos ofrece esas condiciones y nosotros o las cogemos o las desestimamos, pero es su servicio. Entonces, pasamos a reconvertir perfiles quizás más de ámbito técnico o más cercanos al hardware a gestores de servicios. Es un poco lo que comentaba Cristina. Hay que acompañar en esta transición y en este concepto de responsabilidad compartida. Habrá momentos o habrá tipos de servicios, por ejemplo, cuando usamos las suites ofimáticas de Google, de Microsoft, donde nosotros en responsabilidad compartida tendremos la pequeña parcela que el proveedor Google, Microsoft nos deje configurar a nivel de seguridad, de retención, etcétera, etcétera. Y habrá otras aproximaciones a nube en el cual decidimos mover máquinas nosotros en términos de virtualización a la nube, en la cual sí, ahí tenemos más responsabilidad tanto de actualizar los sistemas, gestionar los usuarios, etcétera, etcétera. Es decir, depende del escenario que estemos planteando de uso en la nube,
tenemos este concepto de responsabilidad compartida, delimitar muy bien qué está en nuestro tejado y qué está en manos del proveedor. Eso es importante. Y luego, ligando a la parte de planes de salida, estrategias de salida, coincido totalmente. Es decir, el plan de salida es algo que, entre comillas, pactas, acuerdas cuando estás firmando un acuerdo con terceros. Es decir, en el caso que tú y yo mañana dejemos de trabajar conjuntamente, pues nos damos un plazo de 3, 6 meses para que me devuelvas la información, me hagas un traspaso a otro proveedor, lo que sea. Pero bien apuntada Pilar, ese proveedor puede desaparecer. Ha pasado en otros países donde un proveedor tecnológico pues, desaparece o es víctima de un ransomware y no se puede recuperar. Entonces, si tú no has pensado una estrategia de salida, no un plan, sino una estrategia, ese día que eso te pueda suceder, pues no tendrás cómo reaccionar. Si no has previsto tener una copia de los datos, si no has previsto mecanismos alternativos para dar servicio a tus clientes, ese día no podrás operar. Entonces, es especialmente importante, y Dora enfatiza mucho este aspecto, en que como entidades, aquello que es crítico para nosotros, tenemos que tener alternativas sobre la mesa, que las probaremos, las ensayaremos, y que el día que pase seguramente divergirán de lo que hemos pensado. Pero hay que estar preparados y entrenados. Bueno, como vamos mal de tiempo, voy a hacer por mi parte la última pregunta. No nos podemos ir de aquí sin hablar del tema de moda, ¿no? Que es la inteligencia artificial y, en particular, la inteligencia artificial generativa. Entonces, Cristina, para ti, ¿dónde estamos y qué nos queda por delante? Es decir, hoy tenemos un uso muy en modo ayuda, copilot, pero hasta ver la nube, hasta ver la inteligencia artificial participando en los procesos de relación con los clientes, ¿qué queda por hacer? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo el futuro siempre lo veo bien. Soy una optimista. A ver, la IA para mí es el nuevo móvil, el nuevo Internet, el nuevo public cloud. Además, la gran diferencia para mí, que he tenido la suerte de ir viviendo todas esas disrupciones en mi carrera, es la velocidad. Es decir, la velocidad cada vez es más rápido y los tiempos que tenemos las empresas para aprender, para entenderlo, para adoptarlo, pues se estresan. Y ese es el gran reto, ¿no? Y claramente yo veo como 3 fases. Ahora, si me preguntáis ya los plazos, pues esto ya es jugar a la bola. Pero yo veo 3 fases. Estamos en la fase consultiva de la inteligencia artificial y alguien lo apuntaba antes. Muy importante, en los próximos 3 años el 70%, el 80% va a seguir viniendo de la IA tradicional, Machine Learning. La generativa va a empezar, pero no va a ser en la mayoría. Y esta fase en la que estamos hoy es la consultiva. ¿Y la consultiva qué es? Aprender el cómo metemos esta tecnología en nuestros procesos internos para hacerlos más automáticos, más eficientes, y cómo empezamos a probar en modo copilot cosas que tengan que ver con los clientes, pero siendo precavidos por 2 temas fundamentales, porque estos sistemas todavía no son robustos, tienen alucinaciones, tenemos también que tener skill internos, tenemos que aprender, y entonces por eso yo en este modelo consultivo yo creo que vamos a estar todavía un tiempo aquí aprendiendo, ¿no? Y porque también hay una gestión del cambio no menor. Primero, de los empleados. Yo puedo contaros algunas anécdotas muy divertidas de cosas que estamos haciendo internamente, que la gente hasta se enfada con la máquina, ¿no? Y luego también con los clientes. Y de la fase consultiva vamos a pasar a la transaccional. ¿Qué es la fase transaccional? Es donde ya la IA es capaz de tomar decisiones automatizadas en procesos end-to-end de cliente. Y ese para mí es el siguiente gran salto, ¿no? Donde realmente cosas que hoy hacemos con intervención humana o con supervisión humana podamos hacerlo, por supuesto, con un modelo de control robusto. Y esa fase yo no creo que tarde tampoco mucho en llegar, pero tenemos que pasar bien por la consultiva. Y la tercera fase, que es la de verdad ya disruptiva y que puede repensar el modelo completo de las organizaciones, es la que ya llamo embebida, donde la propia IA aprende ella de sus casos anteriores, ¿no? Y donde realmente ya te puedes plantear una automatización y unos niveles de personalización, y que esa tecnología esté embebida, como hoy tenemos Internet y el móvil embebido, y ya no nos paramos a pensar exactamente cómo funciona, ¿no? Y yo creo que esa va a llegar, y lo que ahora ya sacamos la bola de cristal es en cómo y cuándo, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos que estar preparados las organizaciones, porque lo peor que te puede pasar es que te quedes atrás. Muy bien, gracias, Cristina. No sé si tenemos tiempo para preguntas pues si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues
pues no parece que haya muchos. ¿Queremos irnos al café todos? Todo el mundo quiere café, creo. Pues nada, café.